Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos del anteproyecto de presupuesto que el Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputadas y Diputados para garantizar el funcionamiento de los servicios a la ciudadanía, así como la organización de 2 elecciones locales y el inicio de las elecciones federales del 2024. Para hablar del tema nos acompañan la presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Claudia Zavala, y el consejero electoral Ciro Murayama, quien también forma parte de esta comisión. Gracias a los dos por acompañarnos. Pero antes de iniciar y de entrar de lleno al tema, les preparamos una nota para conocer lo más importante que contempla el anteproyecto de presupuesto del INE. ¿Sabías que de cada 100 pesos que gaste la Federación, el INE planea ejercer apenas 20 centavos? Conoce las cifras del anteproyecto de presupuesto 2023 del INE. Para el presupuesto base, se solicitarán 11.769.75 millones de pesos, mientras que para la cartera institucional de proyectos requiere de 2.668.17 millones de pesos. Es así que el monto solicitado a la Cámara de Diputados asciende a 14.437.94 millones de pesos. Los rubros a los que más presupuesto destinará el INE son: para la credencialización de la ciudadanía y la actualización del padrón electoral a nivel nacional; para la operación de las 32 juntas locales y las 300 distritales que mandata la Constitución; para la organización de las elecciones en Coahuila y Estado de México, así como el inicio de los comicios federales de 2024; para el uso de tecnologías de la información necesarias para la operación de procesos electorales y actividades ordinarias; también para el arrendamiento de inmuebles y locales, incluidos los módulos de atención ciudadana. Además, el INE solicitará un presupuesto precautorio para una eventual consulta popular, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandata al Instituto prever la inclusión del presupuesto necesario para una consulta en su anteproyecto de presupuesto de egresos, incluso cuando no se tenga certeza de que se realizará. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar, si les parece, con una muy rápida explicación, consejera Zavala, cómo se construye el presupuesto del INE. Bueno, gracias y me da mucho gusto estar en esta mesa. A ver, el presupuesto del INE se construye a partir de la visión técnica y organizativa de cada una de las áreas y es un trabajo colectivo en el instituto que encabeza y estructura el secretario ejecutivo, va viendo las necesidades junto con todas las áreas técnicas, se van concentrando y a partir de eso se presenta cuánto representa el hacer, todas las actividades y las atribuciones que tiene el instituto, cuánto se representa en una cantidad. Y esto es muy importante porque el presupuesto no lo elaboramos en nuestro escritorio las y los consejeros. El presupuesto se elabora con todo el personal desde a nivel nacional, porque cada una de nuestras juntas también dice cuáles son sus necesidades y se va construyendo de esa forma. Así que es un trabajo que hacemos en mucho tiempo, bastantes personas, un trabajo colectivo y que lo estructura, por supuesto, el secretario ejecutivo y la comisión, las y los integrantes de la comisión, le damos un acompañamiento a este trabajo. También, evidentemente, las y los consejeros pueden analizar cuáles son los proyectos que se van a trabajar o las innovaciones junto con las áreas y también hacer una propuesta en términos económicos para elaborar ese proyecto. En términos generales, pues creo que esto podría comentar de cómo se elabora el proyecto. Consejero Murayama, este no es el primer presupuesto que se elabora en el INE. Estamos hablando del 8º presupuesto, el 9º presupuesto que se elabora desde que el INE es INE. En este caso particular, para el año 2023, ¿cuáles son los principales o los más importantes cambios con respecto al 2022, al presupuesto del 2022 de la institución? Bueno, el INE tiene una serie de funciones que son permanentes, que año con año, independientemente de que existan elecciones federales o locales, tiene que cumplir. Por ejemplo, lo que más nos acerca a la ciudadanía, darle su credencial de elector a toda persona que llega a los 18 años,
cuando la credencial cumple 10 años de vigencia y entonces hay que sustituirla, cuando alguien se muda de domicilio o cuando extravía su credencial. Nosotros estamos ahí permanentemente en más de 800 módulos en el país, dando servicios para que la ciudadanía pues, pueda votar, pero también pueda ejercer un derecho fundamental que es la llave para otros derechos, que es el de la identidad, a identificarse con una credencial única e infalsificable. Eso se lleva pues prácticamente una cuarta parte del presupuesto permanente del INE, dar ese servicio a la ciudadanía. Tenemos también que asegurar que los partidos se comporten dentro de la legalidad, estar fiscalizando sus ingresos, sus gastos, estar supervisando que los promocionales que emiten en radio y televisión pues lleguen a los concesionarios, que cumplan también con las disposiciones legales. Entonces hay una serie de tareas permanentes, la educación cívica, en fin, que es lo que se llama presupuesto base, y hay un presupuesto que se modifica dependiendo del número de elecciones que hay que organizar. Entonces, por ejemplo, en 2022 nosotros teníamos la expectativa de organizar, como acabamos organizando, una revocación de mandato para 2023. Sabemos a ciencia cierta que hay 2 elecciones locales que al INE le toca coorganizar con las autoridades electorales locales de Coahuila y del Estado de México. Son solo 2 estados, pero tienen más votantes que las 6 elecciones que tuvieron, de las 6 entidades que tuvieron votaciones el año pasado. Entonces, pues la diferencia también radica en que este 2023, que empezará pues el próximo ejercicio fiscal, ya es un año de arranque del proceso electoral federal 2023-2024, en el cual se va a renovar pues la presidencia de la República y todo el Congreso de la Unión, así que el INE pues tiene que empezar a trabajar ya con antelación. Es un presupuesto, déjame decirlo así, para cumplir las obligaciones que tiene el Estado mexicano para garantizar los derechos político-electorales de la gente. Entonces, no hay una sola función del Estado, la que sea salud, educación, seguridad pública, infraestructura, o en este caso, garantizar que la gente pueda elegir en secreto y en libertad a sus gobernantes y sus representantes, que no tenga detrás un presupuesto. A nosotros nos toca presentar el presupuesto que se necesita para que la gente pueda ejercer sus derechos. Y a la Cámara de Diputados le toca aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y el apartado también que corresponde a los organismos autónomos y en este caso al Instituto Nacional Electoral. Para 2023, consejera Zavala, ¿el INE está pidiendo más dinero, está pidiendo menos dinero que en el 22? ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo el Instituto para, digamos, controlar el gasto? No, si lo vemos en términos reales, el instituto está pidiendo menos dinero. Menos porque hay que recordar 2 factores importantes. La inflación. El Instituto Nacional Electoral prevé un presupuesto con un dato que da la Secretaría de Hacienda, que es 5.5 de inflación. Sin embargo, no estamos en esa realidad. Y si nosotros vemos en esa realidad, es mucho menos el presupuesto que se está previendo. Y esto que se está solicitando, y esto se debe en gran medida en que las innovaciones tecnológicas que el INE ha generado ya tienen un reflejo también en una economía de las propias actividades de la institución. Pero evidentemente hoy el INE, la inversión pública, yo creo que sí hay que hablar en términos del Estado mexicano, que es una inversión para garantizar derechos. Coincido aquí con Ciro en ese sentido. Y el INE se está esforzando cada vez más para que esos procesos sean igual de seguros, igual de ciertos, pero con un menor costo. Y hoy lo vemos muy claro en este presupuesto. Nos estamos comiendo pues un porcentaje bastante alto de inflación y estamos saliendo, tenemos un comparativo que yo creo que es muy bueno que la ciudadanía la conozca, en donde evidentemente se ve el reflejo menor del gasto. Me quedo con esta idea de es una inversión, no un gasto, para que retomemos este tema. Después de este corte, regresamos muy rápidamente.
Desde el 2018, el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez, el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio. INE nake desake, la nunes yutuze. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No es volar, ni una supervelocidad. Yo me cansé. Y tampoco tenemos superfuerza. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¡Escuchen! ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y generen políticas públicas para que juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx y entérate de los temas que nos importan y que son valiosos para todas y todos. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Gracias por continuar en Democracia en la Mesa. Consejero Murayama, el presupuesto del INE revela que es el Estado mexicano hace un gasto o una inversión en la democracia, en los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que en efecto puede verse como una inversión en convivencia de la pluralidad, de paz social, de que en un país tan lastimado por la violencia, por la inseguridad, la contienda política transcurre por vías institucionales y pacíficas, y eso es decir mucho. Claro que eso implica recursos del Estado mexicano, pero incluso si nosotros vemos qué porcentaje representa el INE del gasto público federal, pues el monto que está pidiendo el INE para su operación, no lo que tiene que ver con los partidos, lo que el INE directamente ejerce para garantizar la credencialización de toda la ciudadanía, las elecciones que van a tener lugar, este monto representa 20 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. O para decirlo de otra forma, una quinentava parte. Si el presupuesto de egresos fueran 500 monedas de peso, un peso, solo un peso, es para garantizar la reproducción pacífica de los poderes. Y los otros 499 pesos para todo lo demás. Yo creo que este peso de cada 500 que estamos gastando en democracia está muy bien invertido porque nos permite justamente que la ciudadanía sea la que defina quién la representa y quién la gobierna. Decía un experto en uno de los foros que hubo recientemente en la Cámara de Diputados, un experto que estuvo a cargo de las misiones de observación muchos años electorales de Naciones Unidas, el doctor Don Guyen, donde más baratas son las elecciones es en Haití, porque no hay, pero ¿a qué costo? Que tienen gobiernos autoritarios, no hay libertades, la gente no elige a sus gobernantes, entonces el costo de cortar el peso que destinas a democracia puede ser altísimo en términos de asfixia de los derechos de la ciudadanía. Por supuesto que si oímos la cifra total, pues impacta 14,000 millones de pesos, claro, pero ¿cuánto es eso del presupuesto? Una quinientava parte. Y si nosotros prescindimos de esta inversión que estamos haciendo en democracia, no vamos ni a tener mucho más dinero para educación, para seguridad pública, para salud, y en cambio nos podemos quedar sin la posibilidad de ejercer nuestros derechos político-electorales. Entonces hay que tener cuidado de esta pretensión de recortar por recortar, porque puede convertirse la austeridad, que es un principio de racionalidad que todo mundo asumimos, hay que distinguirla de lo que podría ser un austericidio hacia la democracia y los derechos que en ella se reproducen. Es una suerte de reduccionismo decir, por ejemplo,
gastos suntuarios del instituto, ¿no? Que se destine el dinero, como decías, consejero Murayama, a salud y vacunas y tal, y ya vimos que tampoco es que fuera la solución a los problemas de muchas décadas que se tienen en el país. Y por otro lado decir, es el órgano electoral o la autoridad electoral más cara del mundo. Pienso yo que está mal colocado el debate. No, por supuesto. Yo creo que está colocado bajo premisas incorrectas, ¿no? Bases incorrectas. ¿Por qué? Porque para comparar tienes que tener dos cosas que son comparables. El INE es incomparable a nivel internacional. Ningún instituto, ninguna autoridad electoral en el mundo tiene todas las facultades y las atribuciones que en el Estado mexicano se le han asignado al INE. En el mundo podemos ver que algunos se dedican a las cuestiones de identificación, ¿no? De las credenciales. Una institución lo hace, otra hace las elecciones, otra hace las fiscalizaciones, si es que existe la fiscalización, otra. Pero ninguna hace como lo que hace todo el INE. Entonces no puedes comparar porque es falaz, porque es incorrecto, porque es inexacto, y reduces a un argumento que genera una apreciación inexacta frente a la ciudadanía. Y eso es peligroso, porque el INE es una institución en que las y los ciudadanos confían. Y eso nos lo han dicho desde hace mucho tiempo. Y también el poder político confía porque le han dado cada vez más atribuciones, ¿no? Para arbitrar elecciones. Ninguna autoridad, por ejemplo, monitorea más de 3,600 estaciones de radio y televisión los 7 días del año, las 24 horas, los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Qué autoridad lo hace? Ninguna, para efectos electorales. Pero también hay que tener esto, lo que el INE hace tiene un reflejo de ahorro también en el Estado mexicano. Y ahí está un ejemplo. Lo que hacemos en monitoreo de radio y televisión le sirve como insumo a la Secretaría de Gobernación y eso genera un ahorro al Estado mexicano. Hay una inversión, un gasto, pero también genera un ahorro. Se ve de manera general y horizontal al Estado mexicano. A ver, dicho de otro modo, alguien más tendría que hacer esas cosas si se las quitan al INE, digamos. Claro. Claro, no habría ahorro. Claro, entonces se tiene que invertir. Por eso yo digo, a ver, en la democracia tenemos nuestros procedimientos garantizados desde hace mucho tiempo. Las personas podemos ir, apropiarnos de nuestro derecho y decidir en libertad, en secrecía. Pero también, y esto es algo muy importante, porque el INE garantiza no solo ese derecho, garantiza muchos otros derechos, los político-electorales. Y parece que en el discurso estábamos perdiendo de vista que los derechos político-electorales son derechos humanos. Y que en una democracia significan estabilidad, paz y orden social. Que eso es a lo que aspiramos. En el caso, las mexicanas y los mexicanos. Y que para que haya eso, tiene que estar garantizado todo un procedimiento, pero también los derechos y las libertades. Y estos derechos político-electorales, el INE los garantiza. Y garantiza condiciones de equidad para que las transiciones del poder, el poder, ¿no? Quien gobierna, quien represente, se den en orden y en paz social. Y así ha sido y así están los resultados. Y además le dieron lo que ya decía Ciro, hay que fiscalizar recursos, hay que monitorear, hay que encargarse del arbitraje electoral, hay que hacer un cúmulo de facultades. Y todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Se traduce en una inversión, en un costo que el Estado mexicano para eso destina sus recursos. Si lo vemos en el mapa nacional, todo tiene una inversión, todo tiene un costo. A cada institución que se encarga de diferentes derechos se les da esta inversión. Y eso debe ser así porque el Estado mexicano debe garantizar los derechos, todos los derechos humanos, entre ellos los político-electorales. ¿Tú verías una correlación entre este discurso que habla de abaratar la democracia y la independencia de las autoridades electorales? Bueno, yo creo que hay un riesgo de que por el lado de un discurso que es muy pegador, porque todos sabemos que los recursos públicos son muy escasos en nuestro país y quisiéramos que se destinaran a múltiples necesidades,
empezar a hablar de la necesidad de recortar una democracia que es cara, pues también puede ponerse en riesgo la autonomía de la institución y sus capacidades. A ver, ya lo estábamos diciendo, hay muchas cosas que hace el INE que van más allá de lo estrictamente electoral. Toda la gente que nos está viendo usa su credencial para identificarse a lo largo de todo el año. Es un bien público el que genera el INE, es una identificación confiable y gratuita que se contabiliza como gasto electoral, pero que da un servicio que trasciende lo electoral todos los días. Ya concentrándonos estrictamente en el gasto electoral. A ver, decía muy bien Claudia, tenemos un presupuesto que en términos reales va a la baja, porque la inflación, que ya está arriba del 8%, se está comiendo pues los presupuestos de las familias y de las instituciones públicas. Es decir, que aunque en términos contables pueda parecer más dinero, en términos reales se está reduciendo el presupuesto del INE, cuando no deja de crecer el padrón electoral, porque la población en edad de 18 años y más sigue extendiéndose en nuestra sociedad, en nuestra demografía, y eso implica que el INE tiene que trabajar mucho más cada que hay una elección, instalar más casillas, imprimir más boletas, capacitar más ciudadanos. Pero el costo electoral se explica en buena medida por la desconfianza que hay en los procesos electorales. Y, por ejemplo, pues somos el único país del mundo que sale a buscar al 13% de sus ciudadanos cada que hay una elección federal para capacitarlos. Estamos hablando de más de 12 millones de personas que se van a visitar en el proceso electoral federal siguiente. Y que no son los mismos del proceso siguiente. No, tienen que ser diferentes, porque nadie confía en que si ya hubo unos ciudadanos sorteados, nuestros vecinos que contar nuestros votos, vayan a llegar los partidos a tratar de influenciar en su conducta y tengan un desempeño sesgado en la casilla el día de la votación. Bueno, ¿eso es por qué? Porque los partidos no confían entre ellos, no confían en los servidores públicos. En muchos países son los empleados públicos los que instalan las casillas. Entonces, nuestra desconfianza ha dado lugar a que los propios actores políticos pacten en las leyes unos procedimientos llenos de candados y sobrecandados para garantizar el respeto al sufragio, y lo bueno de eso es que hoy tenemos elecciones que no son fuente de conflicto político, son cada vez más y día tras día ejercicios de normalidad, donde por supuesto habrá descontentos con el resultado electoral, pero México ha dejado atrás la violencia política, no se están quemando palacios municipales, no hay pérdida de vidas por resultados, por conflictos postelectorales como había en el pasado. Tenemos gobernantes y representantes dotados de legitimidad popular. No hay un solo cargo de elección en el país que no sea fruto del voto libre y secreto, y eso vale mucho. Entonces, hoy lo que tenemos en México es un sistema electoral que funciona. Ojalá otros subsistemas de la vida del país funcionaran igual: el acceso a la educación de calidad, el acceso a la salud, la seguridad pública, el poder transitar tranquilos por las calles, el tener asegurado el abasto de agua, algo tan sencillo como eso. No lo tenemos. Hay muchas cosas que en este país no están funcionando. Lo electoral es de lo que sí funciona. No lo echemos a perder. La desconfianza, alguien tendrá que hacerse cargo que tiene un costo. De esto y de lo que sigue en la ruta del presupuesto votado recientemente en el Consejo General, hablaremos después de este corte. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. ¿Qué pasará si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala.
Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. Bueno, pues alguien tendrá que hacerse cargo, efectivamente, de que la desconfianza tiene un costo. Probablemente las y los legisladores, que es a donde va, o en la ruta que sigue el presupuesto aprobado por el Consejo General, consejero Murayama. A ver, la desconfianza dio lugar a unas leyes muy estrictas para evitar que alguien juegue alterando la voluntad popular. Los candados para respetar el voto hacen que nuestro sistema pues, sea más caro que en alguno donde no tenga que haber boletas en papel seguridad, donde no tenga que haber insaculación del 13% del padrón para hacerse cargo de las elecciones. Pero eso ya se resolvió en la ley. Entonces, el presupuesto que está mandando el INE es el que atiende a las disposiciones constitucionales y legales. No podemos ignorar esas obligaciones tratando de cambiar primero el presupuesto con la ley vigente. Entonces, si la gente tiene garantizados sus derechos político-electorales en este marco, el INE lo va a hacer y para eso realiza una solicitud presupuestal específica, que es la que tienen los diputados a su consideración. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año se pronunció diciendo que el año pasado, o para el presupuesto de 2022, hubo un recorte sin motivación de la Cámara que resultó inconstitucional. La Cámara, por supuesto que es quien define el presupuesto de egresos, pero no lo puede hacer de manera arbitraria, sin analizar, sin razonar, sin entender técnicamente. Si yo te recorto aquí, pues puede que no se instalen todas las casillas que la ley prevé, como ocurrió con la revocación de mandato. Así que ahora hay un nivel de exigencia al trabajo legislativo mayor que fijó el máximo tribunal del país, y yo lo que considero es que la Cámara de Diputados tiene que hacer un ejercicio de altura de miras, de muchísima responsabilidad, para entender que lo que está en juego no es un presupuesto para que el INE haga ahorros. Todo el presupuesto se va a gastar en garantizar derechos político-electorales de la ciudadanía. Si tú recortas el presupuesto en un hospital, estás dañando a los pacientes. Si tú recortas el presupuesto a educación, estás dañando a los estudiantes. Si tú recortas el presupuesto del INE de manera arbitraria, estás poniendo en riesgo los derechos político-electorales de la gente. Y hay que cuidar esos derechos político-electorales, sobre todo adentrándonos a un momento muy delicado, que es la sucesión presidencial. Tenemos que asegurar que el proceso electoral 23-24 arranque con una institución que pueda cumplir con todo aquello que la Constitución y la ley le mandata hacer, para tener elecciones limpias, competidas y creíbles. Eso es muy importante. Una parte del presupuesto del 2023 ya se va a utilizar para el proceso electoral del 2024, donde se renueva el Poder Ejecutivo y lo que comentaste. Pero, ¿cuál es, digamos, en esta lógica del debate que se tendrá que dar en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto del INE, qué pasa con el presupuesto? ¿El INE ya lo manda a la Secretaría de Hacienda y luego qué pasa? Bueno, el INE lo manda a la Secretaría de la Hacienda, el Ejecutivo integra, el Poder Ejecutivo integra al presupuesto general, el presupuesto del INE, porque es organismo autónomo, lo integra y lo manda a la Cámara de Diputados. ¿Pero manda una cifra consolidada, consejera? Manda lo que le corresponde al Poder Ejecutivo y lo que están solicitando los órganos autónomos, porque el Ejecutivo no puede tocar lo que decidió un órgano autónomo para hacerle llegar por el conducto del Ejecutivo a la Cámara de Diputados la solicitud. Nosotros mandamos, hay formatos ya que la Secretaría de Hacienda da para que sea homogénea la presentación y la incorporación de los presupuestos. Esos los seguimos nosotros, pero va tal cual lo aprobó el Consejo General, las cifras en el formato que se da, pero lo enviamos así completito al Ejecutivo y el Ejecutivo a su vez lo remite a la Cámara integrado al presupuesto. Es que justo el presupuesto de la Nación es uno, es que el Estado mexicano
¿qué está solicitando para cumplir con todos sus deberes? El Estado. Por eso se incorporan los de los órganos autónomos ahí también, porque somos parte del Estado mexicano. Y ya lo envían a la Cámara. La Cámara de Diputados el 15 de noviembre va a tener que decidir a más tardar cómo va a distribuir y cómo va a aprobar el presupuesto para cada uno de las áreas y de las instituciones que lo solicitan. Y ahí es algo muy importante. Siempre ha tenido el deber la Cámara de Diputados de decir por qué sí o por qué no, porque eso se llama fundar y motivar, solo que no lo había hecho. Pero se refuerza ese deber cuando a un órgano autónomo no se lo vas a conceder como te lo está solicitando. Eso lo dijo la Corte. ¿Y por qué lo dijo la Corte? Pues porque los órganos autónomos en el Estado, en la democracia, tienen peso y contrapesos, están en ese nivel. Y entonces el poder, ninguno de los tres poderes puede invadir a un órgano autónomo. Por eso es en el ejercicio de sus atribuciones tienen ese deber de señalar por qué, en este caso la Cámara de Diputados, por qué no te voy a asignar tanto de lo que tú me estás pidiendo. Sería una forma de evitar que el recorte se utilizara, digamos, con otra intención que más allá de la austeridad, digamos. Lo dijo la Corte muy claro. Hay tres cuestiones de los deberes que tienen. Y una de ellas es cuando no hay razones, es subordinación. Cuando quieres subordinar a quien no puede subordinar porque es un órgano autónomo. Lo dijo la Corte. En el análisis teórico jurídico de la Corte es para evitar, porque subordinar a un órgano autónomo sería muy grave en una democracia, para evitar esto, tú debes de ser muy claro de decir por qué no vas a dar ese recurso. Y esto no es nuevo, también en las leyes de Hacienda así lo dice, así se regula, así está regulado desde hace mucho tiempo, solo que ese era el alegato principal del INE al acudir a la Corte. En la Cámara de Diputados no lo había hecho. Entonces, hoy lo vamos a tener y yo creo que está bien que se revise con toda puntualidad, que nuestros representantes revisen para qué el INE está solicitando y qué derechos está garantizando el INE, que es una realidad. Las personas tienen su credencial gratuita, las personas pueden ir el día de las elecciones a votar con todas las garantías. Las elecciones se han llevado a cabo tomando en consideración que el padrón electoral, las listas nominales van ascendiendo. Tenemos una proyección de más de 97 millones de personas inscritas para la elección federal que viene. No es nada, es una gran cantidad de personas que va a ser el reflejo de lo que hoy le estamos pidiendo a la Cámara de Diputados, entre otras cosas, porque además hemos avanzado, ya tenemos voto para personas en prisión preventiva, voto en el extranjero. Hay muchas cosas que el INE está haciendo para garantizar los derechos que hoy están incluidas en este presupuesto y que es necesario arropar. Déjeme terminar este programa, tenemos un par de minutitos. Me gustaría que abordáramos la especie y cierro contigo, consejera, si me lo permites, dando paso a un comentario del consejero Murayama. ¿Cómo hacer para dar garantías de que el instituto sí sabe planear y sabe hacer bien su presupuesto? Porque corre la especie de que el instituto realmente no sabe presupuestar bien, realmente no sabe planear y por lo tanto puede estar sobrepresupuestando actividades. Bueno, creo que el presupuesto del INE además se audita por la Auditoría Superior de la Federación, tenemos un órgano interno de control y tendría que haber señalamientos muy precisos de en dónde hubo una presupuestación de más. A veces no se ejerce todo el presupuesto, pero también porque hay economías fruto de buenas prácticas, es decir, tú vas a una licitación, los distintos proveedores compiten entre sí, bajan los precios de manera inferior al estudio de mercado original y ahí tienes ya una economía pues que es una buena noticia para el Estado mexicano y eso se reintegra a la tesorería de la Federación y se puede usar para otros fines. Ahora la prueba de fuego de la Cámara de Diputados es que ellos, si deciden disminuir el presupuesto, te van a tener que explicar qué partida les parece
que puede disminuirse y por qué. Es decir, ellos tienen que hacer un estudio técnico y motivar y fundamentar, que te digan, pues no, fíjate que creemos que va a haber menos electores de los que tú dices, pues demuéstrame de dónde. Tendrán que acudir a fuentes como el INEGI para ver las proyecciones de población y decir, no, en realidad está disminuyendo la población. Es muy difícil porque nosotros estamos trabajando sobre datos ciertos. Si ellos te dicen, mira, creemos que el tipo de cambio va a mejorar y entonces los contratos que hagas en dólares, por ejemplo, la licitación de la credencial es una licitación internacional para que sea la credencial de la mejor calidad en el mundo. Bueno, ellos te dicen, va a mejorar el peso y entonces se te va a abaratar. Ah, bueno, a ver, demuéstrame que el peso se va a abaratar. Es decir, ellos tienen que dar razones de peso que te demuestren que tus cálculos no están bien hechos. Porque nosotros detrás de cada rubro de presupuesto hay un estudio, hay una justificación y queremos ir a eso, a una discusión razonada, con elementos de juicio, con datos y no solo esta descalificación que es parte del ambiente político actual donde pues ataca a una autoridad porque tengo la impresión de que es cara. A ver, son muchos recursos, pero somos muchos millones de mexicanos cuyos derechos están salvaguardados. ¿Cómo haces para no comprometer con estas reglas electorales, con los derechos que da la Constitución, eso, cómo evitas causar daños a la vida democrática del país con un recorte? Eso es lo que van a tener que hacer los diputados, es decir, se va a tratar de un ejercicio de mayor calidad, tienen que desarrollar un trabajo legislativo de mayor calidad que en el pasado, porque en el pasado un día nos enteramos, aunque siempre ha habido disposición del INE de ir a explicar a la Comisión de Presupuesto, de tener todo el diálogo y toda la rendición de cuentas, porque esa es nuestra obligación como institución pública, porque estamos haciendo nosotros tal solicitud, pero ellos nos responden nada más con que, pues en el anexo van 4.900 millones menos para el INE, el 26%. ¿Cuál fue la razón para llegar a esa cifra? Nunca la dieron, por eso la Corte dijo, así no. El presupuesto es un acto de poder, del poder legislativo, es su atribución, pero no puede ser arbitrario. Termino contigo, consejera. Presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto, ¿confías en que va a haber un diálogo con la Cámara de Diputados? ¿Estás lista para un diálogo con la Cámara de Diputados? ¿Estás completamente confiada en que el presupuesto es el justo, es el adecuado para el 2023? Lo que puedo decir es que estamos listos, dispuestos, completamente abiertos para que podamos entablar un diálogo, para que si hay dudas respecto del presupuesto que se está presentando por parte del instituto, nosotros podamos señalar cuál es la base, todo está documentado, todo está perfectamente bien armado y sostenido, por si hay y se quiere hacer ese diálogo. Evidentemente nosotros siempre estamos abiertos para hacerlo. Ojalá se pueda entablar. Yo creo que las instituciones debemos dialogar y tomar las mejores decisiones en el ámbito de nuestras facultades, pero informados, sin falacias, porque también hay mucha información inexacta que se les hace llegar a las y los diputados. Se decía, por ejemplo, que había un recurso que no está presupuestado para hoy, pero que en la sesión de Consejo General se dijo que existía. No existe ese recurso proyectado. Entonces, esa información incorrecta hace que se generen conclusiones incorrectas. Completamente abierta al diálogo, creo que trabajamos muchísimo con todas las áreas de la mano, con la presidencia, con la Secretaría Ejecutiva, con mis colegas, sabemos perfectamente lo que pedimos, qué pedimos, cuánto pedimos y por qué lo pedimos. Así que yo espero que se dé este diálogo, yo espero que sea así. Pues ahí lo tienen ustedes, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde el Instituto comparte información sobre el anteproyecto de presupuesto de nuestra institución y cada uno de los rubros a los que se destinarán los recursos. Gracias y hasta la próxima.